tú eres Pedro. En un poblado llamado Betsaida, nació un hombre que lucharía con el ardor de un corazón incendiado por el Espíritu Santo, que más tarde sería instituido por Jesús como jefe de la Santa Iglesia Católica. Su nombre, Simón. Simón era un hombre común y corriente, que carecía de estudios, casado, que se ganaba la vida siendo pescador en el mar de Galilea. Su interés hacia Dios lo llevó a escuchar la predicación de Juan el Bautista, y al oírlo, esperaba con ansia la llegada del Mesías, sin saber que tiempo más tarde, Dios le daría la gracia de conocerlo personalmente. Simón, al conocer a Jesús de Nazaret, de inmediato en su corazón puro como de un niño pequeño, lo reconoció y supo de inmediato quién era él. Así que cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo, sin titubear siguió a Cristo abandonando todo, con la confianza de un infante. Debido a su carácter franco, con un temperamento fuerte e impulsivo, guiado siempre por el sentimiento, atrajo mucho la atención de Jesús, puesto que sus acciones no eran con malicia, sino con la inocencia y la llama del amor que habitaba en él. Gracias a estas virtudes, Dios Padre, a través del corazón puro de Simón, lo iluminaba, y desde el inicio este humilde apóstol sabía perfectamente quién era Jesús de Nazaret. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabiendo Jesús el amor que le profesaba Simón, le dio la más grande responsabilidad de su iglesia. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Con esto Jesús lo instituyó como su sucesor después de su muerte, siendo así por decisión del Hijo del Hombre el primer Papa en la tierra. Pero su misión y preparación a la santidad no sería nada fácil, puesto que él sería testigo de los milagros de Jesús y de innumerables pruebas que lo cimentarían como la piedra en donde Jesús construiría su iglesia, siendo conocido de ahora en adelante como Simón Pedro. La iglesia más imponente e importante del mundo cristiano es sin lugar a dudas la Basílica de San Pedro, ubicada en la Ciudad del Vaticano en Roma. Sin embargo, el origen de esta basílica es ignorado por la mayoría de los creyentes del mundo. San Pedro, el apóstol que Cristo eligió como la piedra fundacional de su iglesia, murió martirizado, crucificado de cabeza en la colina del Vaticano, cerca del año 67, debido a la persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Dicha colina era un lugar común para las crucifixiones y por encontrarse cerca del circo de Calígula, también para enterrar los restos de los martirizados. Los primeros cristianos supieron resguardar los restos del príncipe de los apóstoles y desde el inicio rindieron culto al lugar de su entierro. En el siglo IV, con la libertad de culto otorgada a la Iglesia, se construyó, por orden del emperador Constantino, la primera basílica, teniendo como su núcleo la tumba de Pedro. Su construcción inició en el año 324. La basílica original fue sufriendo transformaciones con el paso de los años, hasta que al inicio del siglo XVI
comenzó la construcción de lo que sería la actual Basílica de San Pedro. En su edificación intervinieron hombres tan sobresalientes como Donato Bramante y el famoso Miguel Ángel, a quien se debe el diseño de la imponente cúpula. La vistosa columnata alrededor de la plaza de San Pedro es obra de Bernini. Ya en pleno siglo XX, el Papa Pablo VI dio a conocer al mundo los resultados de décadas de excavaciones bajo el altar mayor de la basílica, la tumba de Pedro, y sus restos habían sido identificados, ubicados exactamente debajo del altar mayor, alineados perfectamente con el centro de la cúpula. La Basílica de San Pedro está realmente construida sobre la tumba del apóstol. La iglesia está realmente edificada sobre Pedro, la roca que Cristo eligió para que su iglesia permaneciera. Tú eres Pedro,